Adelante, hermano. Amén. Paz de Cristo, hermanos. Una vez más, paz de Cristo. Praise the Lord, everybody. Amén. ¿Por qué no voltea a su vecino y dígale bienvenido a la casa de Dios? Why don't you turn to your neighbor and welcome them to the house of the Lord? Es aquí donde recibimos bendición de lo alto. Amén. This is where we receive blessing from above, Donde Dios recibe nuestra oración, where God receives our prayer, pero también donde Dios mismo manda su respuesta a esa oración but also where God sends his answer to that prayer. y nos llena de bendición y bendición sobreabundante. And he fills us up with an overflow of blessing. No es casualidad, hermanos, que estemos en este lugar. It is not just any chance that we're here in this Una place. vez escuche más, no es casualidad que esté usted en este lugar. It is not that we are here in this place just by chance. Nuestro pastor mencionaba que pudiéramos haber estado en un hospital, Our pastor mentioned we could have been in a hospital, mucho más en medio de esta pandemia, even more in the midst of this o pandemic, tal vez en las calles tirados como personas que no tienen un futuro. or perhaps on the streets laying there without a future. Sin embargo, Dios se complació en traernos a este lugar. However, God brought us to this place. Ya sea que alguien le haya mencionado, vamos a la iglesia, Whether it was someone who invited you and said, let's go to church, o Dios puso el sentir en tu corazón y esa necesidad de buscarle, or God placed that feeling in your heart to seek him. pero el estar aquí presentes hoy en día es un privilegio But to be here present and today in this place, it is a privilege, y una bendición recibir palabra de Dios. Amén. a blessing to receive word from God. Hermanos, los invito a que abran sus Biblias. So I invite you to open your Bibles, Vamos a entrar a la palabra de Dios. and let's open up and enter into the Word of God. Yo siempre he dicho que cada servicio que atendemos And I've always said that every service we attend, no es una rutina. it shouldn't be a routine. No es que no tenemos nada mejor que hacer allá afuera. It's not that we have nothing better to do at home, Pero es importante venir a la casa de Dios but it's important to come to the house of God para poder alimentarnos espiritualmente. to be able to feed ourselves spiritually. Así como nuestro cuerpo ocupa comida física para desarrollarnos, Just as our bodies need physical food to develop, también tu espíritu dentro de usted the same your spirit inside of you. necesita un alimento para desarrollarse. It needs a meal to develop. Si usted no sabía, estamos compuestos de espíritu, alma y cuerpo. And if you didn't know, we're composed of spirit, body, and soul. Y el espíritu dentro de nosotros, nuestra alma, In the spirit, our soul inside of us, desean lo espiritual. it desires spiritual things. Si nosotros no lo alimentamos con cosas espirituales, If we don't feed it with spiritual things, muere. it dies. Es por eso que es importante escuchar palabra de Dios. It's Amén. important to hear the word of God. Abramos nuestras Biblias en 1 de Timoteo capítulo 3, So let's open up our Bibles in the first book of Timothy, chapter 3, versículo 14 al 16. verses 14 through 16. Voy a tratar de cubrir las escrituras lo antes posible. Tengo varias escrituras. And I have multiple scriptures. I'll try to cover them as soon as possible. Pero mi meta en este día, hermanos, But my goal today es que Dios hable por medio de mí is that God may speak through me, y que nos llevemos algo en nuestro corazón y nuestra mente. and that we take something in our hearts and in our Que no minds. solamente leamos la Biblia That we don't just read the Bible y escuchemos a esta persona aquí al frente hablar por media hora, 45 minutos, and hear this man in front speak for 30 minutes, 45 minutes, sino que realmente usted se lleve algo de parte de Dios en este día. but that you truly take something on behalf of the Lord Algo today. que le sirva a usted para caminar en un mundo de necesidad. Something that can serve you to survive and live in a world of need. Algo que usted pueda tomar y seguir caminando en el Señor día Something tras día. that can guide you and can allow you to continue walking in the Lord daily. Y 1 Timoteo dice así, So first of Timothy says like this, capítulo 3, versículo 14 al 16. chapter 3, verses 14 through 16. Y lo pueden ver en las pantallas You también. could also see it on the screen. Esto te escribo, hablando Pablo, It's Paul speaking. I hope to come to you soon, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, but I am writing these instructions to you so that para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, if I am delayed, you may know how you ought to behave in the household of God, que es la iglesia del Dios viviente, which is the church of the living God, columna y baluarte de la verdad. the pillar and bulwark of the truth. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Without any doubt, the mystery of our religion is great. Dios fue manifestado en la carne,
He was revealed in flesh, justificado en el Espíritu, vindicated in spirit, visto de los ángeles, seen by angels, predicado a los gentiles, proclaimed among Gentiles, creído en el mundo, believed in throughout the world, recibido arriba en gloria. taken up in glory. Lo invito a que incline su rostro, I invite you to bow your heads, cierre sus ojos y vamos a hacer una oración close your eyes, and let's make a prayer para que sea Dios quien hable a nuestras vidas. so that God can speak to our lives. Señor Jesucristo, Lord Jesus, te damos gracias por estos momentos que nos permites, we thank you for this time that you allow us, por la oportunidad de venir a tu casa, la iglesia. for the opportunity to come to your house, the church. Padre Celestial, habla a mi vida. Heavenly Father, speak to my life. Yo tengo necesidad de ti en mi vida I have a need for you in my life, y tú conoces mi necesidad. and you know my need. Tu palabra dice que antes de la fundación del mundo tú Your me word conoces. says that you knew me before the foundation of the earth. Tú sabes mis luchas, mis problemas. You know my struggles, my problems. Ayúdame, Señor, en mis problemas. Help me, Lord, in those problems. Pero en este momento te pido que hables a mi vida, But in this moment, I ask that you speak to my life, que alimentes mi espíritu con tu palabra viva. that you feed my spirit with your living word. Yo no quiero salir de este lugar la misma persona, I don't want to leave this place the same person, pero quiero ser alguien más but I want to be someone else, y caminar por medio de tu Espíritu and to Santo, walk through your Holy Spirit, bajo tu guianza y tu protección. by your guidance and your protection. Háblanos, Señor, hoy en día. Speak to us today, Lord. Abre nuestros oídos que podamos escuchar tu palabra Open our ears so we may hear your word, y que no solamente la oigamos, sino que la podamos poner por obra. and that we not only listen to it, but put it to work. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. We ask this in the name of Y Jesus. todos decimos, hermanos, We all say, amén y amén. amen. Tomen sus asientos, hermanos. You may be seated. Esto escribo aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, dice Pablo. And Paul says, I write this even though I have the hope to go see you soon. Pablo es un apóstol escribiendo una carta a un joven llamado Timoteo. And Paul is an apostle. He's writing this letter to a young man named Timothy. Y le está haciendo como mentor, enseñando. And he's being his mentor. He's teaching him. Versículo 15 dice, te escribo And in verse 15 it says, I write para que si yo tardo en llegar ahí donde estás, that if I am delayed to get to where you're at, tú sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios. you may know how one ought to behave in the house of God. Así empieza este capítulo el apóstol. And so this is how this chapter begins with the Empieza apostle. escribiendo esta carta con esta frase importante. He begins writing this letter with this important phrase. Timoteo, es necesario que tú sepas cómo comportarte en la casa de Dios. Timothy, it's important that you know how to behave in the house of La God. casa de Dios no es cualquier lugar. The house of God is just not any other place. Es un lugar que merece reverencia. It's a place that deserves reverence. Es un lugar santo. It's a holy place. Y continúa diciendo, la casa de Dios que es la iglesia del Dios viviente. And it continues by saying the house of God, which is the house of the living God. Ahora Dios, la iglesia para él, Now God, the church to him, no es un edificio o una dirección. it's not just a building or a place. Es una persona It is a person donde él habita. where he dwells. Hermanos, nosotros somos la iglesia. We are the church, Y él brethren. está diciendo a Timoteo, es importante cómo conducirnos. And he tells Timothy it's important to know how to behave. En otras palabras, siendo la iglesia de Dios. In other words, us being the church of God, Siendo el templo donde Dios habita en nosotros. being the temple where God dwells in us. Y el verso 16 es donde me voy a enfocar. In verse 16 is where I would like to focus. Nos trae algo muy interesante. It brings us something very interesting. Dice, e indiscutiblemente, Undoubtedly, grande es el misterio de la piedad. great is the mystery of the religion. Grande es el misterio de la piedad. Great is this mystery. En otras versiones dice, grande es el misterio de Dios. Great is the mystery of God in other versions. Dios fue manifestado en carne, And God was manifested in flesh, justificado en espíritu. justified in Y spirit. continúa dando una lista de puntos, And it continues to give a list of points de la cual Dios by which God
en el Antiguo Testamento in the Old Testament, también ya nos hablaba por medio de sus profetas he would also already speak to us through his prophets. que un día iba a haber un Mesías. That one day there would be a Y Messiah. vamos a tocar esos puntos más adelante. And we will look into those points in the future. Pero un misterio. But a mystery. ¿Qué es un misterio? What's a mystery? Es algo que está en secreto. Something that is secret. Cuando hablamos de un misterio, When we speak of a mystery, no hablamos de algo que no existe. we don't speak of something that doesn't exist. Por ejemplo, For example, para que me puedan entender, so you may understand, mis hijos en esta Navidad my children in this Christmas, están esperando regalos. they're awaiting for gifts. Ahora yo ya tengo esos regalos en la casa Now, I already have those gifts in the house. y esos regalos son un misterio para ellos. And to them, those gifts are a mystery. Porque ellos no saben lo que yo tengo preparados para ellos. Because they don't know what I've already prepared for them for Christmas. El hecho de que ellos todavía no los vean The fact that they have yet to see them, no quiere decir que no existan. that does not mean that they don't exist. ¿Me entienden eso? Do you understand that? Un misterio So a mystery, no quiere decir que algo no exista. it doesn't mean to say that something does not exist. Simplemente quiere decir que no ha sido revelado. It simply means that it has not yet been revealed. Otro ejemplo. Another example. Cuando hablamos de misterios y revelaciones, When we speak of a mystery or revelation, podemos usar un ejemplo de una mujer. we can use the example of a woman. Un día una mujer One day, a woman, nota que su ciclo menstrual se ha detenido she understands that her menstrual cycle has stopped. y de repente amanece en las mañanas enferma con náuseas And all of a sudden, she wakes up in the morning nauseous. y se siente mal, que no es algo de costumbre para ella. And she begins to feel a little off, which is not something she normally feels. Y después podemos ver And later, we can see que ella continúa de mañana a mañana con vómitos that every morning she continues to vomit y náuseas. and be nauseous. Y yo le pregunto a usted, ¿qué cree que es lo que está sucediendo con esta mujer? And so I can ask you, what do you think is happening with this woman? Dígalo fuerte. Say it loud. Está embarazada, dice usted. She's pregnant, just as you said. Pues el momento que ella nota estos síntomas, Well, at the time that she denotes or notices these symptoms, no quiere decir que en ese momento se embarazó, it doesn't mean that she was pregnant right there at that time. sino que ya estaba embarazada de tiempo atrás But it had been some time that she had been pregnant, y ahora ella está pudiendo ver and now she can see los principios de su embarazo. the beginning symptoms of her pregnancy. Ahora es necesario que esta mujer vaya y tome una prueba de embarazo And so now it's important for this woman to go and take a test. y es ahí donde ella recibe confirmación que sí está embarazada. And then there she receives confirmation that she is pregnant. Este ahora es un nivel de revelación para esta mujer. So now it's a higher level of revelation for this woman, Porque ahora ella ya sabe con esa prueba de que sí está embarazada. because now with that test result she can be more sure that she is pregnant. Pero todavía no sabe el género del bebé. But she still doesn't know whether it's a male or female. Solo sabe que está embarazada. She only knows that she's pregnant. Meses después, Months later, cuando se desarrolla el bebé en su vientre, when the baby develops in her womb, ahora puede ella llegar a un lugar y hacerse un ultrasonido. now she can go to the doctors and do an ultrasound. Y es ahí donde se le revela el género de ese bebé. And then it is then until she understands the gender, it is revealed to her. Esa revelación es otro nivel. That is a higher level of revelation. Porque ahora ella ya sabe el sexo de ese bebé. Because now she understands what gender her baby is. Pero todavía no conoce al bebé. But she doesn't yet know the baby. Llega el tiempo donde ella tiene que dar a luz. But it comes the time where she has to give birth. Y el bebé nace. And the baby is born. Ahora ese es otro nivel de revelación. Now it's a higher level even of Porque revelation. ahora el bebé está en sus brazos. Because now this child is in her arms. Ella lo puede contemplar. She can feel him. Lo puede tocar. She can touch Lo him. puede escuchar llorar. She can hear him cry. Pero aún así,
But now, todavía no conoce a ese bebé. she still doesn't know completely that child. No conoce si ese niño va a crecer a ser un hombre de bien, She doesn't know if that baby will grow up to be a si man va a of ser un good, criminal, or if there will be a criminal, si va a ser un hombre de bien, or if there will be someone who is of good, una persona mentirosa. a lying person. Solo sabe que tiene el bebé enfrente de usted. You just know that you have a child in front of you. Hasta que ese bebé crece a ser un adulto, Until that child grows to become an adult. a esa mujer le toma toda esa vida And it takes this mother a whole lifetime para conocer a ese niño. to know this child completely. Diferentes niveles de revelaciones. ¿Me pueden entender eso? So now, do you understand different levels of revelation? El libro de Génesis hasta el libro del Apocalipsis, And so, hermanos, in the Bible, the first book of Genesis, all the way to the last book of Revelation, nos dan diferentes revelaciones acerca de lo oculto we are given different revelations according to that which is hidden en la presencia de Dios. in the presence of God. Dios tiene misterios. God has mysteries. Indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Undoubtedly, great is the mystery of the Lord. Nuestro Dios es un Dios de misterio, And our God is a God of mysteries. misterioso. He is mysterious. Desde el Génesis hasta el Apocalipsis, Since the beginning of Genesis to Revelation, vemos cómo Él le da probaditas de visiones a sus hijos. we see that he gives his children little tastes of visions. A los profetas les daba ciertos niveles de revelación. To the prophets, he would give them certain levels of revelation. Y Él se ha manifestado desde el Génesis hasta el And Apocalipsis he's manifested himself since Genesis to Revelation por medios de profecías, by the way of prophecies, por medios de enseñanzas by the way of teachings, y de diferentes mensajes and different messages que Él le daba a sus siervos, a los profetas. that he would give to his servants, to the prophets. Y de esta manera Él se revela a nosotros. And in this way, he reveals himself to us. Él nos da una visión de quién es Él. He gives us a glimpse of who he is. También vienen revelaciones por fases a nuestras vidas. There's also revelations that come to our lives by phases. Así como este ejemplo de la mujer Just as this example of a woman, que va recibiendo revelación acerca de este bebé, That una she- nueva criatura. that she receives revelation in phases according to this baby. Dios va desarrollando su revelación en nuestra vida. God is developing his revelation in our lives. No solamente porque venimos un día Not only because we come to church one day, a este altar y recibimos a Dios como nuestro Salvador. to this altar, and we receive God as our Savior. Quiere decir que Dios o Cristo se ha completado en nuestra vida, It doesn't mean to say that Christ has already completed himself in our lives, sino que ese es el principio. but that is just the beginning. Pero toma toda una vida, But it takes a whole lifetime, todo un caminar en el Señor a whole walking with the Lord, para que Cristo se desarrolle en nuestras vidas. so that Christ can develop within our lives. Dios se manifiesta en nuestras vidas God manifests himself in our lives, y Él es el que se revela a nosotros. and he is the one who is revealed to us. Nosotros no íbamos buscando a Dios, We were not seeking God, sino Dios estaba buscándonos a but nosotros. God came seeking us. Yo no sé usted, And I'm not sure about you, pero ¿cómo fue su conversión? but how was it that you became converted? Tal vez alguien le habló acerca de Dios a usted. Perhaps someone talked to you about God, Y sí lo escuchó tal vez, and you heard about it, pero no le hizo mucho caso. but you didn't pay too much attention. Eso es común de muchos cristianos. This is very common in many Christians. Sin embargo, en un punto de su vida, However, at a certain point in your life, usted de repente you all of a sudden ya no estaba a gusto con su vida normal, were no longer comfortable with your normal life. sino que había algo en su vida But there was something in you que empezó a moverle en el corazón, en su ser. that began to stir up in your heart and your being. Y tal vez usted no se sentía a gusto. And perhaps you didn't feel comfortable. No, algo lo estaba molestando en usted. Something inside of you was bothering you. Como las náuseas de esta mujer cuando está embarazada. Just as the nausea that this woman experienced when she was pregnant. Algo en usted se empieza a desarrollar. Something in you begins to develop. Y como que de repente en tu mente ahora ya está, tengo que ir a la casa de Dios. And all of a sudden in your mind you think, I need to go to the house of Yo no God. sé qué es lo que me está llamando, I don't know what is calling me. pero yo sé que necesito llegar a la presencia de Dios. But I know I need to be in the presence of God. Y algo te está jalando. And something is pulling Y you. tú quieres ignorarlo, pero no puedes. And you want to ignore it, but you can't. Es porque Dios se quiere revelar en tu vida. It is because God wants to reveal himself in your life. Déjelo digo una vez, Dios se quiere revelar en tu vida. God wants to reveal himself in your life.
Él quiere mostrarte cosas He wants to show you things que tú todavía no conoces, that you yet don't know, pero Él sí sabe but He knows que tiene algo para ti. that He has something for you. Gálatas 4:19 dice, If we open our Bibles in Galatians 4:19, Gálatas 4:19, the book of Galatians chapter 4 verse 19 dice así: hijitos míos, says, "My children, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto. for whom once again I suffer labor pains." Una vez más lo compara con una mujer en parto o un embarazo. And once again it compares it to a woman in labor. Hasta que Cristo sea formado en vosotros. It says, "Until Christ is formed in you." El apóstol aquí, el escritor, le estaba mandando un mensaje The apostle here is sending a message a unos convertidos, to some converted people, a unos creyentes. some believers. Y les dice: hijitos míos, And he says, "My children, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, for whom I am again in the pain of childbirth, hasta que Cristo sea formado en vosotros." until Christ is formed in you." Ellos estaban pasando por un tiempo donde estaban pecando They were going through a time where they were sinning, y necesitaban entender and they needed to la understand importancia de que Cristo sea formado en nosotros como creyentes. the importance of Christ forming inside of us as believers. Cristo se desarrolla en cada uno de nosotros. Christ develops inside of every one of us. Cuando nosotros lo aceptamos como nuestro Dios y Salvador, When we accept Him as our Lord and Savior, Él apenas va entrando en nosotros, He is barely coming inside of pero us. toma una vida entera poder desarrollar la santidad. But it takes a whole lifetime to be able to develop holiness. ¿Qué es santidad? What is holiness? La santidad no solamente no es no mentir, Holiness is not just do not lie, no adulterar, do not commit adultery, no tomar alcohol, don't drink alcohol, vestirnos de una sola manera. to dress us a certain La way. santidad es cuando el ser humano Holiness is when the human being ha desarrollado a Cristo en sí, has developed Christ inside of al punto himself donde ya no piensa en hacer el mal. to the point where they no longer think of doing evil. Muchos pueden parecerse santos Many can seem holy con una corbata y un saco, ¿verdad? with the suit and tie. El pelo bien cortado, sin tatuajes. Their good haircut, Y lo perhaps digo no con todo tattoos. respeto. And I say this with all respect. Podemos aparentar ser santos, We can have the appearance of being holy, pero si pudiéramos pasar nuestros pensamientos en una pantalla, but if we were able to project our thoughts into a screen, Dios nos libre, ¿verdad? may God forbid, Porque no hemos llegado a la perfección de la santidad. because we haven't arrived yet to the perfection of holiness. Mencionando esto, In mentioning this, nos da la cabida a entender it allows us to understand que cuando nosotros venimos a reunirnos, that when we all come together, vamos a encontrar personas en diferentes niveles de desarrollo espiritual. we will find people in different levels of spiritual growth. Y muchas veces la iglesia comete el error And many times the church commits the mistake de esperar que cuando una persona es bautizada, of expecting that when someone is baptized, ya debe de haber completado ese desarrollo espiritual. they already need to have fulfilled the full, complete spiritual development. Cuando en realidad son nuevas criaturas. When in reality, they are new creatures, new No han children. desarrollado todavía el crecimiento espiritual. They still haven't developed the spiritual growth. Es por eso que cuando recibimos visitantes, So when we receive visitors, nuevos convertidos, the new converted people, nosotros los recibimos con amor y con paciencia, we receive them with lots of love and porque patience. sabemos que 7 veces cae el justo, Because we know that the righteous man falls 7 times. sin embargo el Señor lo vuelve a levantar. However, the Lord lifts them up. No somos perfectos We are not perfect, y mucho menos esperamos que los nuevos convertidos sean perfectos, and much less we don't expect newly Sino que- converted people to be perfect. sino que todos vamos camino a un desarrollo espiritual But we are all walking in the same way of a spiritual development hasta la figura de un varón perfecto. to become to the likeness of a perfect man. Ahora, ¿quién fue el único varón perfecto en este mundo? So who was the only perfect man in this world? Cristo, Jesus Christ. Jesús. Jesus. Si nosotros debemos de tomar ese nuestro reflejo, And so if we should be to the likeness of him, es necesario conocerlo a Él. it's important that we get to know him. ¿Quién es Jesús? Who is Jesus? ¿Quién es Jesús? Who is ¿A Jesus? quién me tengo que parecer? Whom do I need to look like?
Una vez más, Dios se está revelando a nosotros. Once again, God is revealing himself to us. Dios tiene este grande misterio God has this great mystery para cada uno de nosotros. for every one of us. Dios en el Antiguo Testamento In God, in the Old Testament, se manifestó como la cuarta persona en el horno de fuego, he manifested as the fourth person in that oven of fire, donde lanzaron a Daniel y sus compañeros. where they casted and they threw Daniel and his companions. Dios se manifestaba como una voz que caminaba entre el jardín del Edén. God manifested himself as a spirit or a voice that walked in the Garden of Eden, Que habló con Adán y Eva. that spoke to Adam and Eve. No lo miraban físicamente, They couldn't see him physically, pero la presencia de Dios estaba ahí con medio de esa voz. but the presence of God was there and you could hear his voice. Dios en el Antiguo Testamento también se manifestaba And God in the Old Testament also manifested en el himself tabernáculo entre las 12 tribus. in the tabernacle in the midst of the 12 tribes. La presencia de Dios descendía en ese tabernáculo. The presence of God descended in that Y tabernacle. como que ahora ya podían verlo en forma de fuego. And as if now they could see him in the form of fire. También Dios representa el velo que dividía el lugar santo del lugar santísimo. God also represented the veil that divided the holy place to the Holy of Holies. En el Antiguo Testamento también se hacía personificaciones. In the Old Testament, he would personify himself. Dice que Moisés le concedió verle las espaldas, And it says that he allowed Moses to see the back, his pero back, nunca le permitió ver su rostro. but he never showed him his face. Dios fue la piel con la que cubrió a Adán y Eva cuando ellos pecaron y vieron su desnudez. God was that skin that was used to clothe Adam and Eve when they sinned and they showed their nudity. Dice la Biblia que Dios tomó pieles And the Bible says that the Lord took skins y hizo túnicas para ellos. and he made tunics for them. El primer sacrificio no fue el que trajo a Caín y Abel, The first sacrifice was not the one that Cain and Abel brought, sino que cuando el hombre pecó, but when man sinned, el sacrificio primero fue el de ese animal, the first sacrifice was that of that animal, del que Dios tomó las pieles para poder cubrir a estos dos, whom God took that skin so that he could clothe Adam and Eve, para cubrir su pecado, su desnudez. to cover their nudity with these Vamos letters. aquí a empezar a entrar en algo profundo. And so we will enter into something a little deeper. No sé si me están poniendo atención. And I'm not sure if you're paying attention. Si no, para hacerme para atrás y explicamos todo algo más simple. If not, I can explain something more ¿Me van simple. entendiendo? Do we understand? Dios God tomó pieles took these leathers de un animal, no lo menciona en Génesis, from this animal. It's not mentioned in Genesis, pero lo menciona en el Éxodo capítulo 29, but it's mentioned in Exodus chapter 29, cuando habla de cómo un sacerdote debe de ser su vestidura where it speaks of how a priest should have his y clothing cómo debe de ser consagrado. Usted lo puede leer en casa. and how he should consecrate himself. You can read it at Y home. encontramos que esas pieles eran de un cordero. And these skins, these leathers, we're told that they're from a lamb. Tuvo que haber un sacrificio de un cordero para cubrir la desnudez de Adán y A Eva lamb had to be sacrificed in order so that God could cover the nudity of Adam and Eve a causa de su pecado. due to their sin. Después vemos en el Éxodo Later we see in Exodus que por la causa de la sangre de un cordero that because of the blood of a lamb, derramada sobre los linteles de la puerta del pueblo de Israel, and it was placed over the doors of the people of Israel, los primogénitos de Israel fueron librados de las manos del ángel de la muerte. the firstborn of Israel were kept from the death. Vemos otra vez el sacrificio de un cordero y su sangre And once again we see the sacrifice of a lamb and his blood para librar a los primogénitos de la muerte. to protect the firstborn of death. Y no fue hasta que llegamos al libro de Isaías, And capítulo 53, It's not until we arrive to the book of Isaiah chapter 53 que ahora nos es revelado que ese cordero del Génesis, that now it's revealed that that lamb in Genesis, que ese cordero del Éxodo, the lamb in Exodus, está haciendo representación de un hombre. it's making representation of a man. Isaías 53, 4 al 5 dice, And in Isaiah chapter 53,
verses 4 through 5, it says, ciertamente llevó él nuestras enfermedades surely he bore our sicknesses, y sufrió nuestros dolores. and he suffered our pains. Y nosotros le tuvimos por azotado y herido de Dios Yet we accounted him stricken, struck down by God, y abatido. and afflicted. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, But he was wounded for our transgressions, molido por nuestros pecados. crushed for our iniquities. El castigo de nuestra paz fue sobre él, Upon him was the punishment that made us whole, y por su llaga fuimos nosotros curados. and by his bruises we are healed. Se nos está dando un nivel de revelación, A level of revelation is being y given así to como us. el pecado fue cubierto por esas pieles en And Génesis, just as sin was covered up by those skins in Genesis, como la muerte, el pueblo de Israel fue librado de la muerte, los primogénitos, a causa de la sangre del cordero. the people of Israel were kept from death due to the lamb's blood. Ahora Isaías nos está dando una revelación de que el cordero es un hombre, And now Isaiah is telling us that this lamb is a man, y nos da una lista de que a causa de su castigo nuestra paz fue sobre él, and it tells us that due to his punishment, our peace was over him. y que por su llaga ahora nosotros somos curados. And that by his wounds we are now healed. Pero no nos da una idea de quién es ese But hombre, it doesn't give us an exact idea of who this man is, sino que solamente nos dice un hombre but it only tells us of a man que llevó nuestras enfermedades, that bore our sicknesses, que él sufrió nuestros dolores, that he suffered our que pains, él pagó nuestro precio en la cruz. that he paid the price for us in the cross. Habla de un hombre. Speaks of a man. No es hasta que encontramos a Juan el Bautista en el Nuevo Testamento It's not until we find John the Baptist on the New Testament bautizando en agua that he is baptizing people in water en el río Jordán, in the Jordan, que llega y él mira a Jesús. that he arrives and he sees Y Jesus. cuando ve a Jesús acercarse donde él está, And when he sees Jesus draw near to where he's at, él expresa estas palabras y dice: he expresses these words and says, He aquí el Cordero que quita el pecado del mundo. behold the Lamb of God who takes away the sin from the world. Juan el Bautista recibe un nivel de revelación So John the Baptist receives a level of que revelation ninguno de los profetas había recibido anteriormente. that none of the prophets had previously been revealed. He aquí el Cordero de Dios Behold the Lamb of God que quita el pecado del mundo. that takes away the sin from the No world. solamente me va a cubrir el pecado esta vez, It's not only going to just cover my sin this time. no solamente me va a salvar de morir, It's not only going to keep me from dying, sino que ahora Jesús, but now Jesus, por medio de su sacrificio, by his va a sacrifice, quitar el pecado de mí. will take away the sin from me. Y al quitar el pecado, And by taking away that sin, nosotros recibimos la vida eterna. we receive eternal life. ¿Cuántos entienden esto, How hermanos? many of us understand this? Finalmente Dios ha sido revelado a los hombres. Finally, God has been revealed to mankind. Era un nombre que era oculto, It was a name that had been que hidden, no era revelado, como dice el canto. as he hadn't been yet revealed, Hasta que Juan el Bautista dice esto. until John the Baptist says this. Juan el Bautista pudo recibir esta revelación, John received this revelation, algo que ningún profeta había recibido. something that no prophet had ever received. En Marcos capítulo 4, versículo 11, And in the book of Mark, chapter 4, verse 11, la Biblia nos habla de un misterio del reino de Dios. the Bible tells us of a mystery of the kingdom of God. Era algo que en el tiempo antiguo estaba oculto. It was something that was hidden in the Old Testament. Nunca antes nadie había hablado del reino de Dios. No one before had spoken of the kingdom of God. Pero ahora Jesús mismo lo estaba revelando a sus discípulos. But now Jesus himself was revealing it to his disciples. Y una vez más lo digo, lo estaba revelando a sus discípulos. And once again I say he was revealing this to his No a todo disciples, el mundo. not to all the world. Él se sentaba con sus discípulos He would sit with his disciples y les hablaba acerca del reino de and Dios. he would teach them about the kingdom of heaven. La revelación no es para todos, hermanos. Revelation is not for everyone. Dios no se le revela a todo el mundo. God does not reveal himself to everyone. Sí, la Biblia dice, he aquí yo vengo a la puerta y toco. Yes, the Bible says, I come to the door and knock. Y el que abre la puerta de su corazón Whoever opens the door in y the heart, recibe a Jesús, they receive Jesus. dice que Él entra en su vida The Bible says he enters into your life y Él come con Él. and he dines with them. En otras palabras, quiere establecer una relación. In other words, he wants to establish a relationship. Está en nosotros abrirle la puerta a Jesús, It's in us to open the door to Jesus. pero también hay aquellos que la cierran. But then there's also those who close it. Como cuando vemos a alguien vendiéndonos algo a la puerta, ¿verdad? As when we see
someone selling us something at the door. Oímos que alguien llama, We hear that someone calls. sabemos que están ahí, We know they're there. pero yo sé que ustedes hacen lo mismo que yo. But I know you do the same thing as I do. Pretendo que no escuché nada, I act like I don't hear me anything. quedo callado I become silent. y espero que se vayan. And I wait for them to leave. No hagamos lo mismo con Jesús, Let's not do the same with Jesus. porque Jesús va a tocar, Because Jesus will knock, pero no va a estar ahí todo el tiempo. but he will not always be there. Él va a esperar a que tú decidas si abres la puerta He will wait for you to decide whether you open the door o si lo vas a rechazar. or if you will reject him. Pero téngalo por seguro que Él no va a estar ahí todo el tiempo. But have it for certain he will not always be there. Él está tocando a la puerta. He is knocking at the door. ¿Qué vamos a hacer? What will we do? Los que no lo reciben, The ones that don't receive him no reciben esta revelación. do not receive this revelation. Dios no se va a revelar a todo el mundo. God will not reveal himself to all the Solo world. aquellos que quieren abrir una intimidad con ellos. Only to those who want to have an intimacy with him. Salmos 25:14. And in the book of Psalms chapter Lo 25 voy a verse leer 14, rápidamente. Dice, and I will read it very quickly. It says, la comunión íntima the intimate communion de Jehová es con los que le temen, of the Lord is to those with those who fear him. y a ellos hará conocer su pacto. And to them he makes his covenant known to them. La comunión íntima, The intimate communion. otra versión dice, el secreto de Jehová Other versions say the secret of God. es con los que le temen, It's for those who fear him. y a ellos hará conocer su pacto. And he makes his covenant known to them. Dios no le va a revelar eso al mundo. God will not reveal this to the Es world. por eso que muchas veces cometemos el error And this is why many times we commit the mistake de evangelizar a una persona. of evangelizing Una someone. vez más lo digo con temor y temblor. Once again, I say it with a lot of fear. Pero podemos pasar año tras año tras año We can go year after year after year queriendo convencer y convertir a esa persona, trying to convince or convert this person a esa familia, or this family cuando ni mismo Jesús when Jesus himself, no hace eso. he doesn't do this. Él toca la puerta, He knocks at the door. si se le abre bien, If you open the door, good. y si no le abren, And if you don't open, continúa la próxima he puerta. goes on to the next door. No todos pueden recibir esta comunión de Jehová. Not everyone can receive this friendship with God. Solamente aquellos que le temen, Only those who fear him, aquellos que le reciben, those who receive him, van a poder establecer y conocer este pacto. they will be able to establish and know this covenant. Segunda de Corintios 4:3 In the second book of Corinthians chapter 3, dice, pero si nuestro evangelio está aún encubierto, it says, but if our gospel is hidden, si nuestro evangelio está aún encubierto, and if our gospel is still hidden, entre los que se pierden está encubierto. it is hidden amongst those who are lost. En otras palabras, el evangelio muchas veces In other words, the gospel many times va a estar encubierto o escondido will be hidden or kept from de ciertas personas. certain people. No porque Dios no les quiera presentar el evangelio, Not because God doesn't want them to be sino receive porque the las gospel, personas son los que están rechazando el evangelio. but because the people are the ones rejecting this gospel. Si nuestro evangelio está aún encubierto, And if our gospel is still veiled, entre los que se pierden está it is encubierto. veiled to those who are perishing. Si pensamos, hermanos, en estos niveles de revelación, And if we think, brethren, in church about these levels of revelation, hablamos del ejemplo de cómo un bebé se desarrolla. we speak of the example of the development of a child. Ahora pensamos en los niveles que Dios toma para revelarse a su pueblo. And now we can think of the levels that God takes to reveal himself. No todos entienden esto, Not everyone understands que this. Dios fue manifestado en carne. The God was manifested in Es flesh. por eso que el apóstol escribe, grande es el misterio de la piedad. And this is why the apostle says, great is this mystery of the Lord. No todos pueden entender esto, Not everyone can understand que this. Dios siendo espíritu, The God being a spirit, dejó su trono he left his throne, y vino a este mundo y se hizo carne. came to this world and became flesh. Parece una historia de It cuentos, seems as a fairy tale. por eso no todos la aceptan. That's why not everyone accepts it. Pero es una verdad, But it is a truth. es un misterio. It is a mystery. Dice la Biblia que de tal manera amó Dios al The mundo Bible says, for God so loved the world que dio a su Hijo unigénito that he gave his only begotten Son, para que todo aquel que en él cree no so that perezca, whomever should believe in him not perish, pero tenga la vida eterna. but have everlasting life. Son pocos los que creen en esto. Very few are those who understand Tal and vez believe usted this. es el único en su familia que lo cree. Perhaps you might be the only one in your family that believes it. Y cuando usted atiende a la iglesia And when you attend church y camina una vida de santidad,
santidad. and you walk a life of Aún holiness, tal vez sus propios familiares lo miran con una cara rara. perhaps your own family members will look you with a weird face. ¿Por qué se comporta así? Why do you behave this ¿Por way? qué es de esta manera? Why are you being like ¿Por qué this? ya no participa tomando esto y aquello en nuestras Why fiestas? don't you participate with us how we used to in the parties? Porque ahora Dios se ha revelado en nuestras vidas. Because now God has revealed himself to our Ya no lives. podemos ser los mismos. We can no longer be the same. Dios está desarrollándose dentro de nosotros. God is developing and growing inside of Cristo us. nos está llevando a una perfección. Christ is taking us to a perfection. Así Dios se revela. The same way God reveals Siendo Dios se hizo carne. that being God, he became flesh. Es un gran misterio. It's a great mystery. Pero Dios se hizo carne. But God became flesh. Voy a explicar un poquito en este punto. And I will explain a little bit on this point. Voy a tratar de no tardarme mucho. And I'll try not to take too long. Pero cuando Dios se hace carne, When God becomes flesh, es algo muy importante. it's important. Por eso es un misterio. This is why it's a mystery. Porque la carne Because the flesh, es enemistad con Dios. it is not in friendship with God. La Biblia así lo dice. The Bible says this. Que el que camina en la carne, el estar en la carne, That dwelling and walking in your flesh, es estar en enemistad con Dios. you are an enemy of God. Entonces, ¿cómo un Dios santo, So how can a holy God, un Dios a perfecto, perfect a God, causa de su amor por nosotros, because of his love for us, fue a tomar y hacerse carne, he became flesh, a habitar en un cuerpo de corruptible? indwelling a corruptible body? Lo que era enemistad para Dios, What was an enemy to God, ahora Él ha tomado esa forma de carne. now he takes up that form of flesh. Es un misterio, It is a mystery, pero es verdad. but it is true. Mateo 1:23. In Matthew chapter 1, verse 23, He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, behold, a virgin shall give birth to its child, y llamará su nombre Emmanuel, and she shall call him Emmanuel. que traducido es, And that translated is, díganlo todos fuerte, hermanos, what does it say, all of us? Dios con nosotros. God with us. Emmanuel, que traducido es, Emmanuel, which translated means Dios con nosotros. God with us. Dios entre nosotros. God amongst us. Dios dejó al cielo God left the heavens su trono and his throne, y vino a este mundo para estar entre nosotros. and he dwelled to this world to be with us. Es la única manera que Dios podía entender It's the only way that God could understand, a nosotros como seres humanos. to understand us as human beings. Cuando usted pasa por dolor, When you are going through pain, Dios ahora lo entiende. God understands it now, Porque Él fue carne. because he was flesh like you. Habitó entre nosotros como ser humano. He dwelled amongst us as human Y Él beings, experimentó lo que es el dolor. and he experienced what pain is. Cuando usted tiene hambre, When you are hungry, Él tuvo hambre. he was hungry. Cuando usted se siente triste, When you feel sad, Él también estuvo he triste. was also sad. Cuando usted llora, When you cry, Jesús también lloró. Jesus also wept. Es la única manera que Él pudo experimentar It was the only way that he could lo experience que nosotros experimentamos. what we are going through, Lo que es el sufrir. what it is to suffer, Lo que es pasar por tiempos what difíciles. it is to go through hard times, Lo que es no saber qué hacer, cuál es nuestro futuro el día de mañana. what it is not knowing our future tomorrow. Dios conoce por lo que nosotros pasamos. God knows what we are going through. No lo podemos explicar, We can't explain it, pero Dios se ha revelado a cada uno de but nosotros God has revealed himself to every one of us en Jesucristo. in Jesus Christ. Juan 1, verso 14 al 18. The book of John chapter 1 verses 14 through 18. Dice así, y aquel verbo fue hecho carne And that word became flesh, y habitó entre nosotros. and he dwelt amongst us. Y vimos su gloria como del unigénito del Padre, And we saw his glory as the glory of the Father's only Son, lleno de gracia y de verdad. full of grace and truth. Juan dio testimonio de él John testified to him y clamó diciendo, and cried out, saying, este es de quien yo decía, This was he of whom I said, el que viene después de mí He who comes after me es antes de mí, ranks ahead of me, porque era primero que yo. because he was before me. Juan estaba diciendo una revelación que no todos la captaron. John was saying a revelation that not everyone understood. Estaba hablando de Jesús He was speaking of y Jesus, dice, el que viene después de mí and he says, The one that comes after me es antes de mí, ranks ahead of me, porque era primero que yo. because he was before me. En otras palabras,
palabras está diciendo, In other words, he is saying, Jesús, Jesus, aunque Él nació después de mí, even though he was born after me, Él es antes que yo era. he is still before I was Porque born. Jesús es Dios. Because Jesus is God. Jesús es Dios. Jesus is No God. vamos a entrar a debatir la Trinidad And we are not going to enter to debate Trinity porque tomaría más tiempo. because it would take longer. Pero sí sé que el versículo dice, But I do know that the verse says Santiago 2:19, in James 2:19, tú crees que Dios es uno, you believe that God is one, bien haces. you do well. También los demonios creen y tiemblan. Also, demons believe and tremble. Juan el Bautista declaró que Jesús es Dios. John the Baptist declared that Jesus is God. Verso 16, porque de su plenitud tomamos todos. And in verse 16, because out of his plenitude we all drink. Y gracia sobre gracia. In grace upon grace. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, The law indeed was given through Moses, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. but grace and truth came through Jesus Christ. A Dios nadie le vio jamás. No one has ever seen God. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, It is God, the only Son, Él le ha dado a conocer. who is close to the Father's heart, who has made him En el known. Antiguo Testamento nadie vio a Dios. In the Old Testament, nobody saw God. Solamente veían su sombra, They only saw his shadow. su presencia, la sentían. They only felt his presence. Pero ahora podemos ver a Dios mismo en carne, But now we can see God himself in flesh, en Jesús, in Jesus el Cristo. Christ. Cuando Él es bautizado por Juan el Bautista, And when he is baptized by John the Baptist, esto lo mencioné en otro sermón. I've mentioned this in another sermon. Desde ese punto la Biblia lo conoce como Jesús el Cristo. From that point on, the Bible calls him Jesus the Christ. Ya no nada más Jesús, sino le hace referencia a Él como Jesucristo It's not no longer just Jesus, but Jesus Christ, o como Cristo Jesús. or Christ Jesus. Cuando Jesús caminaba por las aldeas, And when Jesus was walking through the Él village, ya llevaba la unción de Dios. he already had the anointing of God. El Cristo Christ, significa el ungido. it means the anointed. Jesucristo quiere decir el ungido de Dios. Jesus Christ means the anointing Cuando of Él God. comienza su ministerio, So when he begins his ministry, Él ya iba respaldado por Dios. he was already backed by God. Él sanaba a los enfermos He healed the sick porque llevaba la unción de Dios. because he carried the anointing of God. Él levantaba a los muertos He raised the dead porque llevaba la unción de because Dios. he carried the anointing of Él God. echaba fuera demonios He rebuked demons porque llevaba la unción de because Dios. he carried the anointing of Y algo God. muy importante, And hermanos. something very important. En Romanos 8:11 encontramos In Romans chapter 8, verse y 11, we nos find, dice, y si el espíritu de aquel que levantó a Jesús entre los muertos and of the spirit of him who rose Jesus from the dead mora en nosotros, dwells in us, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, the one who raised Christ from the dead vivificará también vuestros cuerpos, will give life to you mortal bodies, mortales por su espíritu que mora en vosotros. also through his spirit that dwells in you. Dios nos va a vivificar. So God will give us life. El mismo espíritu que estaba en Cristo The same spirit that was in Jesus está en nosotros. is in us. Dios está en nosotros. God is in us. Dios no murió en la cruz. God did not die on the cross. No se terminó ahí la historia de The Dios. story didn't end there. Dice la Biblia que al tercer día The Bible says that on the third day, Jesús resucitó. Jesus rose. No terminó en la tumba. He didn't end there in the tomb. Y ese mismo espíritu que le levantó entre los And that muertos same spirit that raised him from the dead, es el espíritu que Dios está depositando en cada uno de it's nosotros. the spirit that God is depositing in every one of Esto es us. lo que Él quiere revelarnos a cada uno de nosotros. This is what he wants to reveal to every one of us. Que Él está en nosotros. That he is in us. Si regresamos al versículo original ya para concluir. And if we return to the original verse, Indiscutiblemente, undoubtedly, grande es el misterio de la piedad. great is the mystery of the Lord. Dios fue manifestado en carne, God was manifested in flesh, justificado en espíritu. justified in the spirit. Eso lo encontramos cuando Él es bautizado. And we find this when he is baptized. Y Juan el Bautista lo sumerge en las aguas. And John the Baptist submerges him in the waters. El bautismo representando muerte, Baptism representing death, sepultura burial, y resurrección. and resurrection. Eso es lo que significa el bautismo. That's what baptism means. Aún hoy en día,
Even today, Cuando bautizamos a alguien en las aguas, when someone is baptized in the estamos water, declarando que él ahora muere para el mundo, we are declaring that they are dead to the world, que ha enterrado todo lo que le debía el enemigo. that they bury everything that they owed to the enemy. Todos tus pecados ahora son enterrados, All your sins are now buried, pero ahora resucitas y vives para Dios. but you come back up and resurrected person living for God. Una persona cuando muere y tiene deuda atrás, A person, once they die and they have a lot of debt, si debe una tarjeta de crédito, if you owe a credit card, los colectores no pueden ir tras él a la tumba, ¿verdad? collections can't go after them into the tomb, can they? Se queda ahí la deuda. The debt ends there. Sin embargo, con Cristo también es lo mismo. But with Christ, it is the same. Nosotros morimos por medio del bautismo para Satanás. We died to the world through baptism. Sí dice la Biblia, la paga del pecado es la The muerte. Bible says that the wages of sin are Y death. muchos de nosotros fuimos pecadores, ¿verdad? And many of us were sinners, right? Siendo pecadores, morimos para Satanás. So being sinners, we died to Satan. Ya no puede colectar esa deuda. He can no longer collect that debt. Ya no tiene el poder de la muerte sobre The nosotros, power of death is no longer over sino us. que hemos sepultado nuestro But pecado we have buried our sin. y ahora hemos nacido para Cristo. And now we are born again for Ahora le Christ. pertenecemos a Cristo. Now we belong to Christ. Satanás no tiene poder sobre ti ya, Satan no longer has power over sino you. que Dios es el que guía tu vida. But God is the one who guides your life. Cuando sale Jesús del bautismo, When Jesus rises from baptism, dice que bajó el Espíritu Santo sobre él, the Bible says the Spirit came over him como en forma de paloma. in the form of a dove. Dios lo estaba aceptando. God was accepting Ahí Jesus. Dios mismo estaba diciendo, And God was saying, este es mi Hijo amado, this is my beloved a Son. él oír, To him I heard. justificado en el Espíritu, Justified in the Spirit. visto de los ángeles. Seen by the angels. Después de 40 días de ayuno, After 40 days of Jesús fasting, es tomado al desierto por el Espíritu. Jesus is taken to the desert by the Spirit. Es tentado por Satanás. He is tempted by Satan. En toda la tentación que pasó Adán y él cayó, In all the temptation that Adam went through and he fell, Jesús fue tentado pero salió victorioso. Jesus was tempted but was Y victorious. dice la Biblia que cuando huyó el enemigo, Satanás, The Bible says that when the enemy fled, vinieron ángeles del cielo y le ministraban. angels from heaven came to minister to Los him. ángeles sabían quién era Jesús, The angels knew who Jesus ya was, sea en la carne whether in flesh o arriba en el trono en espíritu, or in the throne in the spirit. pero ellos sabían quién era Dios. But they knew who God was. Nosotros como iglesia, que no haya confusión And we as a church, let there be no confusion. de si hay 2 o 3 o 4, If there's 2, 3, or 4, Jesucristo Jesus Christ es Dios. is God. Solamente hay un trono allá arriba, There is only one throne no hay in heaven, 3, not hay 3. un solo trono. There's only one throne. Los ángeles le ministraban And the angels would minister porque to ellos him reconocían que Jesús era Dios, because they recognized that Jesus was God, manifestado en carne, manifested in flesh, justificado en espíritu, justified by the Spirit, visto de los ángeles, seen by the angels, predicado a los gentiles, Preach. creído en el mundo. preached to the Gentiles and believed in the world. Voy a leer esta última escritura. And I will read this last scripture Lucas 2, 28 al 33. in the book of Luke, chapter 2, verses 28. Jesús de bebé And Jesus, as a es child, traído al templo. he is brought to the temple. Y ahí hay un varón de Dios llamado Simeón, And there is a man of God named Simeon, el cual recibe a María y a José whom receives Mary and Joseph. y toma al niño en sus brazos. And he takes the child in his arms. Versículo 28 dice, And verse 28 it says, él, hablando de Simeón, speaking of him, Simeon le tomó en sus brazos a Took- Jesús took him in his arms and praised God, y bendijo a Dios diciendo, saying, ahora Señor, despides a tu siervo en paz, Master, now you are dismissing your servant in peace, conforme a tu palabra, according to your word. porque han visto mis ojos tu salvación. For my eyes have seen your salvation. Simeón sabía que Jesús era la salvación del mundo. Simeon knew that Jesus was the Él salvation of the world. recibió esa revelación, He received the revelation, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, which you have prepared in the presence of all peoples, luz para revelación a los gentiles, a light for revelation
revelation to the Gentiles, y gloria de tu pueblo Israel. and for glory to your people Israel. Noten el versículo 33. And notice verse 33. Y José y su madre, o hablando de María, And the child's father and mother, speaking of Mary and Joseph, estaban maravillados de todo lo que se decía de él, del niño Jesús. were amazed at what was being said about him, Mi about pregunta Jesus. es, ¿por qué estaban asombrosos o maravillados? And my question is, why were they amazed Si el ángel ya había hablado con María if the angel had already spoken to y le Mary? había dicho, este es el Mesías, And he had already told them, this is the vas a Messiah. dar a luz You will give birth, y él limpiará al pueblo a su pueblo de sus and pecados. he will cleanse the world from its sin. María y José ya sabían quién era Jesús. So Mary and Joseph knew who Jesus ¿Por qué was. se asombraron? Why were they amazed? Porque el versículo And it says, because the verse que recitó Simeón, that Simeon recited, versículo 32, verse 32, luz para revelación a los gentiles, a light for revelation to the Gentiles. para todos los pueblos, dice el versículo anterior. And for it says, for all the peoples. El ángel le había revelado a María The angel had revealed to Mary que Jesús había venido a los suyos, that Jesus had come to al his pueblo own, de Israel solamente. to the people of Israel. Pero dice la Biblia que los suyos vino But the Bible says that to his he y came, los suyos no le recibieron. and his own did not receive him. No lo reconocieron como los ángeles. They did not recognize him like the angels. Israel esperaba un Mesías Israel awaited a y Messiah, cuando Dios vino en la forma de Jesús, and when God came in the form of Jesus, ellos no lo reconocieron como los ángeles y lo reconocieron. they didn't recognize him like the angels did. Ahora aquí Simeón le reveló a María, And now Simeon is revealing to Mary cuando él sea la salvación del pueblo, the salvation of the people no solamente va a ser para Israel, will not just be for Israel, sino para todos los pueblos, but for all people, para todos los gentiles. for all the Gentiles. Esto nos incluye a usted y a This mí, hermanos. includes you and I. La salvación fue abierta para todos. That salvation was open for Y es everyone. por eso que el misterio In the mystery y la revelación nos dice and the revelation que tells ahora us él es predicado a los gentiles that he has now preached to the Gentiles y creído en el mundo. and believed in the world. Y el último punto que hace aquí Pablo, And the last point that Paul makes, el último punto, the last point, es el que dice recibido arriba en gloria. received in glory. Jesús Jesus es el único que pudo acumular todos estos puntos. is the only one that could accomplish all these points. Él es la personificación de este misterio del que habla Pablo. He is this personification of this ministry that was spoken by Paul. Juan capítulo 17, versículo 1 al 7. In John chapter 17, verses 1 through 7, Podemos leerlo en casa, voy a leer solo el verso 5. we can read it at home. I will just read verse 5. Jesús, después de haber resucitado, Jesus, after being resurrected, hace una oración a Dios y dice, ahora pues, he says a prayer to God and he says, now, Padre, Father, glorifícame tú al lado tuyo, glorify me by your side con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. with the glory that I had in your presence before the world existed. Jesús mismo está diciendo que él existía antes del mundo. Jesus himself is saying that he existed before the world ¿Por qué? Porque Jesús es Dios. because Jesus is God. Jesucristo Jesus Christ fue 100% hombre was 100% y man también 100% Dios. and 100% God. Grande es el misterio de la piedad. Great is the mystery of the Lord. Dios fue manifestado en carne, God was manifested in flesh, justificado en el Espíritu, justified in the Spirit, visto de los seen ángeles, by the angels, predicado a los gentiles, preached to the Gentiles, recibido y creído en el mundo received and believed in the world, y ahora recibido en gloria. and now taken up to glory. Hermanos, es necesario que nosotros entendamos Brethren, it's important that we understand esta revelación this revelation porque es el fundamento de nuestra fe. because it is the foundation of our faith. Este es el pilar This is the pillar de si nosotros predicamos otra cosa, that if we preach something else, tal vez no se va a establecer ese ministerio. perhaps that ministry won't last.
mientras prediquemos But as long as we preach Jesucristo Jesus Christ, y que Él es Dios, that He is God, este es el misterio que era oculto. this is the mystery that was hidden. Mientras sigamos predicando a As Cristo, long as we continue preaching Christ, nosotros vamos a estar firmes en este we will fundamento, be firm in this foundation, en este pilar. in this pillar. Cuando un pilar es fuerte, una casa no cae. When a pillar is strong, a home does not fall. Pero si ese pilar está débil, But if that pillar is weak, esa casa puede caer. that home can fall. Jesucristo es este pilar. Jesus is this pillar. Esta es nuestra predicación. This is our preaching. Que Dios fue manifestado en carne. That God was manifested in flesh. Y para que todo aquel que en Él cree And so that whoever should believe no in Him, perezca, they shall not perish, mas tenga la vida but eterna. have everlasting Nuestra life. predicación ya no es tiempo de predicar de prosperidad, Our preaching is no longer about preaching de prosperity, cómo Dios puede multiplicar tu dinero. about how God can multiply your money. Ya oímos predicación de nuestro pastor. We've heard preaching about our pastor. Nuestro enfoque no es cómo hacerme rico en este mundo, Our focus is not how to become rich in this sino world, Dios te está diciendo que tus tesoros sean en el cielo. but God is telling you that your treasures are in heaven. No pongas tus ojos en este mundo. Don't place your sight in this world. Ya tenemos esta experiencia We already have this experience de que lo de este mundo no dura. that in this world, what we have here does not last. Nuestros seres queridos no duran. Our loving family members do not last. Nuestros trabajos no duran. Our jobs do not last. Nuestras posesiones no Our duran. material possessions don't Aún last. nuestra salud no dura. Even our health does not last. Puesto los ojos en Jesús, But putting our sight on es Jesus, tiempo de enfocarnos en lo que es eterno, it is time to focus on the eternal en la things, vida después de la muerte. in the life after death. Dios dice, he aquí, God says, here I am. yo vengo pronto. I come soon. Retén lo que tienes Keep what you have para que ninguno tome tu so corona. that no one can take your Lo que crown. tú has recibido de Dios, What you have received from God, no lo pierdas. don't lose it. Lo que has recibido de Dios en ti, What you have received from God in you, déjalo crecer. let it grow. No lo ignores. Don't ignore Dios it. te está llamando. God is calling Ábrele you. la puerta. Open the door. Tal vez mañana no sea prometido. Tomorrow is not promised. No vas a tener la oportunidad. You might not have the opportunity. Yo perdí mucha gente en esta I pandemia lost friends in this pandemic que no pudieron alcanzar a Dios. that couldn't reach the Lord. Y la pandemia sigue. And the pandemic Y continues. no sabemos qué pasa mañana. And we don't know what will happen Tal vez el tomorrow. terremoto que estamos esperando. Perhaps the earthquake we've been Tal waiting vez otra for. tragedia. Perhaps another Tal tragedy. vez crisis financieras. Perhaps financial Pero crisis. mientras estemos establecidos en la fundación, But as long as we are established on the foundation, en la roca que es Cristo, on the rock who is Christ, detenidos de ese pilar que es Jesús, hanging on to that pillar who is nada ni Jesus, nadie te va a mover. nothing and no one can move you. Nuestras finanzas pueden Our moverse. finances can move. Nuestros seres queridos pueden pasar. Our family members can pass away. Pero Cristo sigue siendo el mismo. But Christ continues being the same. Ayer, Yesterday, hoy today, y por los and siglos. forevermore. Ayer Yesterday, hoy today, y por los and siglos. forevermore. ¿Cuántos le damos un aplauso al Señor? How many of us can give applause to Póngase the de pie, Lord? hermanos. Stand to your feet. ¿Por qué no levanta sus manos por un momento? And why don't you raise your hands Y for de a sus second? labios que salga una alabanza a And Dios, from your lips that there dándole be a worship, gracias por esa revelación que usted ha recibido. thanking God for this revelation. Señor, porque no a todos se le has dado esta revelación, Because He has not given this revelation to pero tú everyone. me alcanzaste. But you reached me, Tú has Lord. hablado a mi vida. You've spoken to my life. Tú me has traído hasta este lugar. You've brought me to this Y place. yo sé que tienes un futuro para mí. And I know you have a future for Yo me. sé que tienes un propósito para I know mí. you have a purpose for me. Señor, guíame en mi vida. Lord, guide me in my life. Yo no sé lo que espera el día de I mañana. don't know what awaits tomorrow. Yo no sé dónde voy a estar I mañana. don't know where I'll be tomorrow. No sé si hoy es mi último día de And vida. I don't know if today's my last day Pero of tú me life. conoces desde antes de la fundación del mundo. But you know me before the foundation of the Tú world. sí sabes dónde yo voy a estar. You know where I will be. No dejes para mañana Don't leave what for tomorrow. las decisiones que puedes tomar hoy en The día. decision you can make today. Hoy es el día de salvación, dice la Biblia. Today is the day of salvation. Hoy es says cuando the word. puedes recibir a Jesús en tu corazón. Today is when you can receive Christ in your Y heart. yo quiero invitarle a usted, And I want to invite you si quiere recibir a Jesucristo en su that corazón, if you want to receive Christ in your que heart, pase a este altar. that you come to this altar. Y vamos a orar por usted And we will pray for para you que Dios guíe sus pasos. so that
God can guide your steps, para que Dios lo ayude, so that God can help para you, que Dios le siga revelando quién es Él. so that God can continue to reveal who He is. Pero tú tienes la decisión. But you have that Si decision. abres la puerta de tu corazón If you open the door of your heart, o ignoras su llamado, or you ignore His call, tú toma esa decisión. you make that Voy a decision. pedirle a nuestro pastor que pase a este lugar. And I will ask our pastor to Todo come. aquel que quiera establecer una relación con Dios, Everyone who wants to establish a pasa a este relationship, lugar. come to this No place. queremos avergonzarlo. We don't want to embarrass Ese you. no es nuestro propósito. That's not our purpose. Pero usted al venir a este lugar, But you, in coming to this place, físicamente le está diciendo a Dios, you are physically telling quiero God, venir ante tu I presencia. want to come before your Yo presence. quiero conocerte. I want to know you. Quiero que guíes mi I familia. want you to guide my Quiero que family. cuides mis hijos. I want you to care for my Quiero que children. cuides a mis I familiares, mis want you seres to queridos. care for my loving family Toma members. control de mis finanzas. Take control of my Toma finances. control de mis trabajos. Take control of my Pero job. más que nada, limpia mis pecados. But more, best than all, Yo quiero esa vida eterna. cleanse my sins. I want eternal Yo life. quiero ir al cielo. I want to go to heaven. Yo quiero estar contigo. I want to dwell with you. Nuestro pastor con nosotros, Our hermanos. pastor